Ok, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Henry Tene Torres. Eh, Soy ingeniero informático y conmigo van a llevar el programa de especialización de análisis de datos con Power BI. Eh, el día de hoy vamos a tener una pequeña introducción, una masterclass, viendo algunas de las características más importantes de Power BI, qué es lo que se puede hacer. Vamos a hablar de manera somera, de manera general, de sus características y vamos a ver de lo que es capaz de hacer Power BI, ¿no? Entonces, a ver, veo tres alumnos en sala. Mientras van llegando los demás, voy a ir compartiendo mi pantalla. Preparado una pequeña presentación. Bueno, como antes de ello, por favor, como son, bueno, veo que son poquitos, ya se están uniendo más. Por favor, me gustaría que los alumnos que están en sala se presentaran y me dijeran de qué especialidad son y de dónde son, por favor, para poder presentarnos y tener una noción eh, de sus, del nivel y de qué están buscando en este curso, ¿no? A ver, por favor, alguien que quiera presentarse o voy a elegir al azar. A ver, con el señor Lino Ñawi. Por favor, señor, puede presentarse. Una pequeña presentación, no se preocupen, solo para conocerlos, para saber de dónde son. ¿Están ahí? ¿Están en línea? Les voy a pedir un favor para que sea más interactivo. Si en el nick o en sus nombres sería mejor si ponen su nombre eh, para poder tener, tener en cuenta sus nombres, para llamarlos por sus nombres cuando hagan preguntas o quieran hacer alguna intervención. Creo que sería mejor que pongan su nombre y en vez de iniciales, al menos su nombre. A ver, tenemos creo que a Lino Ñawi, tenemos a Carlos Rodríguez, eh, aquí un alumno de CJRG y también alumno o alumna de DSA. Ujú. Ok, muy bien. A ver, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Estoy compartiendo la diapositiva preparada para el día de hoy. Ok, muy bien. Entonces, como les mencionaba,
este programa de especialización de analista de datos con Power BI. Lo van a llevar conmigo. Soy el ingeniero Henry Tene Torres, ingeniero informático con experiencia en desarrollo de software, inteligencia artificial y análisis de datos. Entonces, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a tener una pequeña introducción, una masterclass en la que vamos a ver cuáles son las principales características de Power BI y qué es lo que se puede lograr con este software, ¿no? Em, entonces, en este curso de analista de datos con Power BI, mi objetivo es que ustedes no solo aprendan a usar la herramienta, ¿no? Creo que lo más importante es desarrollar capacidades y habilidades, ¿no? Capacidades analíticas, ¿no? Cada vez que tengamos datos, vamos a tratar de entenderlos, transformarlos, el diseño de los dashboards, que sean interactivos, profesionales, que nos van a servir después para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a mí me gusta llevar una clase interactiva, práctica, con ejemplos y ejercicios. Entonces, para empezar en esta hora, em, voy a compartirles cómo es que se ve la herramienta de Power BI. Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar llamada Power BI. De repente alguno de ustedes ya la instaló o bueno, para los que no han instalado o para quienes ven la herramienta por primera vez, esta es la visualización, la interfaz. En el caso de ustedes, bueno, aquí si es que la instalan por primera vez, estos registros o estas visualizaciones que dicen reciente, no va a mostrar nada aquí Power BI, en mi caso, porque yo lo he estado utilizando. Entonces tiene un registro o una serie de registros que me muestran eh, los archivos que he utilizado, ¿no? En la parte lateral izquierda tenemos un botón de inicio, una carpeta que dice abrir, donde vamos a ver una serie de opciones para poder cargar archivos, ¿no? Tenemos la parte de abajo que tiene iniciar sesión, opciones de configuración y acerca de. Si le damos clic a la parte de acerca de, nos va a mostrar una pequeña ventana donde nos va a decir la versión y el ID del usuario que está utilizando este software, ¿no? Entonces, esta es una herramienta de Microsoft que nos va a ayudar a hacer informes interactivos muy fácilmente. En la parte superior tenemos una serie de opciones en las que nosotros podemos importar los datos o importar los archivos para generar nuestros informes o nuestras tablas, ¿no? Tenemos la pestaña de inicio, la pestaña de insertar, modelado, ver, optimizar y ayuda. También esta parte importante que es la vista de informe, la vista de tabla, vista de modelo, vista de consultas y la vista TMDL, que la vamos a ver ya en clases posteriores. Entonces, ahorita enfoquémonos en las vistas más importantes que son la vista informe y la vista de tabla, donde vamos a poder ver todos los datos
que nosotros carguemos o transformemos según querramos analizar nuestros datos, ¿no? Entonces, también aquí en la parte que dice obtener datos, si nosotros damos clic, se nos despliega una serie de opciones, las cuales eh, nos van a permitir subir una serie de archivos, ¿no? En el caso de Excel, tengo un libro de Excel, podemos subir modelos semánticos, flujos de datos, archivos SQL, archivos de texto o de tipo CSV, también URLs del tipo web con URLs. Si vamos a la parte de más, damos clic, se nos va a desplegar otra ventana o se nos va a mostrar otra ventana donde van a estar ya absolutamente todos los archivos con los que podemos interactuar o con los que Power BI puede interactuar, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos acá nuevamente el libro de Excel, texto CSV, archivos del tipo XML y el tipo JSON. Otros tipos de archivos como SQL también van a estar disponibles, ¿no? Entonces, los más comunes que son Excel y CSV y también del formato JSON. Si nosotros nos vamos a la opción de otras, acá otras, eh, vamos y bajamos un poco, también vamos a poder agregar scripts del lenguaje Python y también scripts del lenguaje R, ¿no? Para quienes de repente han visto el lenguaje R o también han escuchado de Python o lo están utilizando, también se pueden cargar scripts desde estas opciones que nos ofrece Power BI. Entonces, esta herramienta es interactiva, ¿no? Miren. Aquí también nos ofrece una serie de opciones donde podemos cargar objetos, que son los gráficos, que nos ofrece Power BI para poder armar nuestros informes, nuestros dashboards, ¿no? Entonces, tenemos elementos como gráfica de barras apiladas, tenemos gráficos circulares, gráficos de anillos, tenemos gráficos de dispersión, tenemos tarjetas que nos permiten insertar datos de una tabla que ya hemos cargado previamente, un dato que querramos ver de forma intuitiva o verlo a primera vista, ¿no? También tenemos objetos visuales de Python que se agregan para visualizar, si es que ustedes lo necesitaran, gráficos a partir de código, ¿no? También podemos agregar tablas y un sinfín de elementos que pueden ayudar a que nuestros informes se vean mucho más profesionales. Eh, entonces, muy bien. Entonces, la herramienta como tal ofrece un sinfín de opciones para armar informes de manera profesional, ¿no? Mm. Pues vamos a ver, compartiendo mi pantalla.
Entonces, vamos a ir a la página oficial de Power BI, donde podemos ver información gratis o la información oficial del software. Mm, ok, y que me lo ve. A ver, te lo voy a dar. Bueno, desde aquí, desde la página oficial se puede descargar Power BI. Este es el enlace, pero no solo también desde su página oficial. Para los que usamos Windows también hay otra forma y es que lo podemos descargar de la tienda de Microsoft, ¿no? Aquí podemos ver eh, el programa Power BI Desktop, ¿no? Con su rating, pertenece a Microsoft Corporation. Entonces, eh, nos dice que es una herramienta de creación eficaz para crear visualizaciones de datos e informes interactivos, ¿no? Entonces, si lo descargamos, yo siempre aconsejo que lo descarguen aquí, porque como tal, las descargas mantienen actualizado de forma automática el software. No es que no se actualice desde su página oficial, pero acá es más práctico. Muy bien, entonces regresamos, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede hacer con Power BI, ¿no? Con Power BI, como les decía, se pueden obtener datos, se pueden importar datos de todo tipo, documentos. Vamos a hacer una primera prueba, ¿no? Vamos a tratar de buscar eh, un Excel y vamos, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, un dataset clientes y miren, le damos clic y va a empezar a cargarlo. Entonces, una vez que se carga este documento o este archivo, nos va a aparecer una ventana en la que nosotros vamos a poder observar, si les damos clic, observen, si yo le doy clic, nos va a aparecer las columnas y la información o datos que están en este caso es una hoja, ¿no? Aquí dice Sheet 1. Entonces, esta hoja va a contener información sobre clientes, ¿no? Entonces me dice que va a haber un cliente ID, que lo vamos a tener por edad, por ingresos, ¿no? Tipo de publicidad, horas de capacitación, ventas y compras. Entonces, una vez que reconoce toda esta data, nosotros lo que vamos a hacer es presionar aquí este check, ¿no? Lo presionamos. Y si se dan cuenta en la parte de abajo, se nos va a habilitar dos botones. Uno que dice cargar y el otro que dice transformar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es cargar y qué es transformar? Con transformar datos vamos a llamar a Power Query para hacer una transformación, ¿no? Recuerden que, o bueno, deben saber que Power Query es una característica que tiene Power BI para hacer transformación de datos. Si nosotros cargamos, ya nos va a cargar de frente la data sin poder hacer alguna transformación, solamente para armar el informe, ¿no? Entonces, si nosotros le damos cargar, en este caso, ¿qué va a suceder? Vamos a esperar que se cargue.
Y una vez que se carga, en la parte lateral izquierda, acá, en vista de informe, nos va a aparecer creación de datos visuales y si bajamos, vamos a tener una vista de tabla. En esta vista de tabla se nos va a cargar toda la data de nuestro archivo Excel. Y tenemos nuestro archivo, los datos que estaban en el archivo Excel. Y bueno, acá vamos a tener nuestra tabla. Acá esta parte que la vamos a ver en clases posteriores, que son las fórmulas DAX y la vista TDML, TMDL, perdón. Em, entonces, si nosotros vamos a la parte de vista de informe, ¿no? Acá, en la parte lateral derecha de hoja uno van a aparecer nuestros campos leídos desde nuestro archivo Excel, ¿no? Vamos a tener clientes, tener compras, vamos a tener edad, horas de capacitación, ¿no? Entonces, de esa manera va a poder leer archivos del tipo Excel Power BI. Vamos a ver si puede leer también archivos del tipo CSV, ¿no? Voy a cerrar esto, no lo voy a guardar. Oh, no, ya. Entonces abrimos de nuevo, vamos a informe en blanco. Listo, vemos, nos percatamos o nos aseguramos de que no hayan cargado, no se hayan quedado los datos. No tenemos nada en tabla, no tenemos nada en vista de informe. Y vamos a tratar de obtener datos desde un origen CSV, ¿no? Entonces, miren, este dataset clientes tiene la extensión CSV, extensión que ustedes pueden encontrar si es que el área donde trabajan tuviera este tipo de archivos, si se lo entregan en este formato, ustedes van a poder importarlo en Power BI. Entonces lo importamos y nuevamente está reconociendo el tipo de datos o la información o la data que está en este archivo, ¿no? Entonces, igualmente vamos a cargar, esperamos que cargue. Una vez que carga, nos vamos a vista de tabla y podemos corroborar que toda la data que estaba en ese archivo se ha cargado, ¿no? Entonces, como pueden ver, toda esa data que teníamos en los archivos SV se ha cargado a Power BI. Antes, antes de continuar, quiero asegurarme o quiero mostrarles, quiero mostrarles cómo son, por ejemplo, la data que les puede venir en un archivo CSV. Miren, este es el tipo de dato que pueden venir en un archivo CSV, ¿no? En una sola línea o en un solo registro pueden venir varias columnas, ¿no? Que están separadas por comas. Esto ya Power BI lo reconoce automáticamente y puede separarlo, ¿no? No hemos tenido que hacer ninguna otra operación más que cargar el archivo. Claro que en este caso, las columnas han venido ya de forma ordenada porque es un archivo que tiene, ya está ordenado, ya está procesado, ¿no? Pero esta es la forma en que se carga o se reconoce. Ahora también tenemos este tipo de archivos, ¿no? Que son los archivos Excel, que ustedes lo conocen,
o conocen, que son los archivos, digamos, más comunes que usan las empresas, ¿no? Archivos que ya están clasificados en columnas y tienen registros. O digamos que se ven más ordenados, ¿no? Y están clasificados, ¿no? Es como el CSV que eh, están separados, sí, pero no ofrece una visualización como la de los Excel. Listo. Entonces veíamos este tipo de archivos que son los Excel, los CSV, y bueno, a ver, quiero mostrarles también otro tipo de archivos con los que Excel también perdón, con los que Power BI también trabaja. Y son los archivos web. O nosotros podemos jalar también con Power BI archivos o data que estén en alguna URL, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, imagínense que yo tengo un link, ¿no? Nos vamos a Wikipedia. Aquí en esta página web, en esta página de Wikipedia que nos está mostrando algunos informes, como por ejemplo esta tabla de edad, tabla de multiplicar también, eh, una tabla espacial, ¿no? Y otra serie de informes que de repente a nosotros nos puede interesar. Si yo tomo, si yo tomo este link, lo copio y voy a mi Power BI, voy a la parte de obtener datos, voy a la parte web, se me va a presentar o se me va a abrir una ventanita que me va a presentar dos opciones. Eh, Son dos button, uno que me dice básico y uso avanzado. Si yo le doy a básico, me dice que ingrese una dirección URL, y si yo le doy a uso avanzado, me va a pedir partes de una URL y algunos parámetros u opciones para conectarme si es que necesita autenticación esta página. Ya vamos a hablar de esto más adelante porque van a haber de repente páginas o webs que nos pidan de repente un usuario y una contraseña, ¿no? Pero en este caso, como no nos va a pedir credenciales, la página web, lo pegamos de frente y aceptamos. Muy bien, una vez que aceptamos, esperamos que cargue. Y como podemos ver, miren, Power BI ha reconocido ciertas tablas, ¿no? Por ejemplo, tabla de edad, la tabla de multiplicar, tabla espacial, diamante de fuego, bueno, que nos interesa mucho, y tabla uno, ¿no? Una serie de tablas con las que podemos interactuar. Entonces, vamos a cargar la tabla de edad, ¿no? Vamos a cargarla. Si nosotros cargamos la tabla de edad, esperamos, miren lo que sucedió. Power BI me trajo la data que estaba en la web, así de manera fácil, con unos cuantos clics. Vamos a la vista de informe y podemos ver ya acá en la parte lateral derecha los campos que habíamos visto, ¿no? De años, apellidos y nombre. Entonces, em, ya con esto ya tenemos nuestra data, ¿no? Si ya teniendo nuestra data aquí, podemos
De repente, si es que queremos, podemos agregar un, a ver, vamos a agregar un gráfico de columnas de repente. A ver, y vamos a agregar un informe rapidísimo. Entonces, en el eje X, ¿no? Vamos a poner el nombre. Y en el eje Y vamos a poner los apellidos. Entonces, aquí de manera a primera vista, vemos que Blasi es quien tiene más edad, ¿no? Esto no es suma de edad, esto lo podemos arreglar. Em, en eje Y, cambiamos el nombre y esto que sea años. ¿Listo? Estos son años, ¿no? Estos son años y, por ejemplo, aquí a primera vista nos damos cuenta que Blasic es quien tiene más edad, ¿no? Tiene 25 años y Cauguelo tiene 11 años, ¿no? Y podemos visualizar datos así a golpe de vista muy rápidamente. Y esto nos permite Power BI. A ver, de repente podemos agregar otro gráfico, un gráfico circular. Vamos a ver, un gráfico circular. Vamos a agregar igualmente. Y nos muestra un porcentaje de edad o predominio de la edad, ¿no? Unos informes del gráfico circular. Ejemplo, aquí tenemos personas a Blasic. Si hacemos clic solo a Blasic, en todos los gráficos que nosotros tengamos, va a señalar ese dato. Entonces, esa es una de las características esenciales que tiene Power BI, que todo está conectado. Y si yo vuelvo a darle clic acá, ya se van a aparecer todos los datos, ¿no? Entonces, igualmente, si yo le doy clic acá, por ejemplo, a John Kavak, solo me va a señalar acá, John Kavak. Entonces, esto es lo que nos ofrece Power BI haciendo este tipo de dashboards interactivos. Este tipo de dashboard, si bien es cierto, es muy difícil armarlos en Excel o diría casi, debes tener mucha experiencia en Excel para armar este tipo de gráficos que estén interconectados, ¿no? Entonces, no digo que no se necesite experiencia para esto, hay que conocer, ver, analizar, pero te ofrece elementos Power BI que te ayudan de una forma muy rápida a armar este tipo de gráficos, este tipo de informes. Eso es por lo que se caracteriza Power BI, ¿no? En jalar la data, siempre y cuando, ojo, quiero que se den cuenta que aquí no hemos transformado data. Acá nosotros estamos jalando data, digamos, ya procesada, que ya está ordenada. En el transcurso de las clases vamos a ver cómo transformar la data, cómo limpiarla, porque acá, si bien es cierto, estamos armando los dashboards o los gráficos de manera muy rápida, es porque la data está ordenada, ¿no? Pero previamente esta data ya ha sido tratada. Entonces, no solo estos gráficos, ¿no? Entonces también podríamos tener una tarjetita, ¿no? Y en esta tarjetita poner la suma de años, 171 años tenemos aquí, ¿no? Podría ser un dato que necesitemos.
Son elementos básicos que nosotros podemos agregar, podemos ir analizando. Y esto lo hemos traído, ¿no? De de un archivo del tipo CSV, ¿no? Ahora ya vamos tratando, a ver, ya vamos viendo que se puede extraer data de archivos Excel, de archivos CSV, de archivos web, ¿no? Quizás también les va a tocar ocasiones o de repente se les va a presentar una situación en que tengan que jalar data de una API, ¿no? También van a estar preparados para ello porque Power BI también jala datos de las APIs. Entonces, cuando les hablo de APIs, les hablo de interfaces que nos ofrecen, o servidores que nos ofrecen, datos de donde nosotros podemos jalar em, de manera, de manera eficiente, ¿no? Como, miren, el ejemplo, aquí este ejemplo, ¿no? He conseguido un ejemplo de una serie de datos del tipo JSON. Son datos del tipo JSON. Y aquí, por ejemplo, es un poco difícil verlo, ¿no? Ya. Ok. Entonces, así se nos va a presentar, ¿no? Aquí es un poco difícil, porque este es un formato JSON y el formato JSON se caracteriza por presentar la data a manera de árbol o en nodos, ¿no? Y cuando nosotros queremos ver esta data, eh, se nos hace un poco difícil. Entonces, ¿qué se puede hacer? Igual que lo que hicimos anteriormente con el diseño, la importación de URLs. A ver, vamos a borrar aquí, vamos a eliminar el modelo. Y vamos a hacer un informe en blanco de nuevo. Listo. Entonces, nuevamente, a ver. Sí, claro. Acá tengo una consulta de Ramiro. No se preocupen, en todas las sesiones que nosotros tengamos, y bueno, disculpen por no habérselos dicho antes, ustedes tienen que saber que toda la documentación que nosotros trabajemos se les va a dar al día siguiente de la clase, se les va a colgar para que ustedes puedan descargarlo, ¿no? Van a tener diapositivas, van a tener también el video, la grabación, y con esto ustedes van a poder practicar. Como les repito, esta es una sesión así de manera general, lo estoy haciendo rápido, pero no se preocupen, ya en sesiones posteriores ustedes van a tener las clases más detalladas, paso a paso, ¿no? Ahora no se preocupen, es una hora y bueno, tengo que ir un poquito rápido para poder avanzar con el tema, ¿no? Pero no se preocupen, van a tener todos los archivos, van a tener la grabación eh, y todo lo que trabajemos en clase. Entonces, como les decía, ¿no? De nuevo, vamos a web. Antes, por favor, a ver, quiero que tengan en cuenta, quiero que vean cómo está esta data, cómo está esta data. Miren. Esta data que está en formato JSON, que está colgada en una URL, está compartida. Ahora un ratito,
la vamos a traer desde la web, vamos a pegar y vamos a esperar que Power BI la procese. Entonces esperamos y como pueden ver, ya Power BI automáticamente miren cómo me la clasifica, ¿no? Entonces, y esto lo hace con Power Query. Ya vamos a ver más detalladamente qué es Power Query, pero tienen que saber que es muy potente y nos ayuda a clasificar nuestra data, a ordenar nuestra data, ¿no? Entonces, nosotros aquí, una vez que se trae toda esa información, le vamos a dar acá, cerrar y aplicar. Una vez que nosotros le damos a cerrar y aplicar, esperamos, nos va a cargar una ventana y finalmente nos va a cargar la data ya ordenada. Miren, nos vamos aquí a vista de tabla y como podemos ver, ya tenemos toda esa data cargada. Nos ha traído esa data desde la web. Entonces, es muy práctico Power BI. Entonces, si nosotros nuevamente nos vamos acá a la parte lateral derecha, de dice la tabla User, ¿no? Ya podemos ver los campos. Miren, la dirección de la ciudad, dirección de geolocalización, compañía, o empresa, correo, el nombre, y en fin, una serie de información con la cual nosotros podemos armar nuestros informes. Entonces, esto es importantísimo. ¿Cómo es que Power BI nos ofrece esas características? Igualmente, vamos a ver si armamos nuestros gráficos, los gráficos más clásicos, digamos. Eh, ¿No? Vamos a ver, mm, tenemos nombre, dirección, a ver, ID, geolocalización. Bueno, no hay mucho que. Número de teléfono, nombre, nombre de usuario. ¿Qué podríamos armar aquí? ID. A ver, vamos a revisar un ratito. Bueno, dirección, teléfono. Ah, bueno. Acá también hay algo que debemos tener en cuenta y es que eh, antes de cargar este tipo de data, también veo que aquí, por ejemplo, faltó tratamiento porque hay una data, acá, por ejemplo, en los números de teléfono no hay un orden o no hay digamos, un tipo de números. Hay paréntesis, hay una X, bueno, eso hay que tratarlo, ¿no? Entonces, este tipo de datos sí hay que procesarlos antes de guardar nuestro modelo, ¿no? Entonces tenemos personas, nombres de usuario, su geolocalización, su página web personal, ¿no? Y la compañía en la que trabaja. Bueno, no hay mucha data con la que podamos armar algún informe relevante, pero al menos Power BI nos ha facilitado bastante. Ojo, que también deben saber que en Power BI también nos trae por defecto algunos datos, ¿no? Para nosotros poder practicar o poder ver. Por ejemplo, vamos a usar unos datos de muestra que nos trae Power BI. Si nosotros damos aquí clic en usar datos de muestra, nos va a cargar una ventana que nos va a ofrecer un tutorial en línea y también experimentar por nuestra cuenta, ¿no? Aquí también se nos va a abrir un botoncito de cargar datos de muestra, el cual vamos a poder usar, ¿no? Le vamos a dar clic y se nos va a cargar una data.
Entonces, una vez que se nos carga la data, vamos a poder observar dos opciones aquí que dice Financials, ¿no? Y una hoja. Nosotros cargamos la hoja, nosotros cargamos la hoja, nos va a aparecer esa data que está, que viene por defecto o que viene para practicar en Power BI. Miren, esto significa aquí, cuando tiene una rayita azul, significa que es una tabla, ¿no? Y esto aquí, que viene, que dice Sheet, bueno, obviamente es una hoja, ¿no? Pero por el icono ustedes se dan cuenta que es una hojita. Cuando tiene acá una pequeña pestaña o rayita celeste, es, es una tabla, ¿no? Es la misma data, es la misma data, solo que en diferente formato, ¿no? Uno me dice que es hoja, el otro que dice es tabla. Ahora, yo siempre prefiero trabajar con tabla, ¿no? Si está en tabla, yo la cargo automáticamente. Entonces, yo le doy clic a este check y se me van a habilitar los dos botones, tanto de cargar como de transformar. Ahora, si yo observo mi data, miren, yo puedo ver que esta data ya está tratada, ¿no? No tiene mucho por ver o por transformar, ¿no? Es data del 2014, ¿no? Entonces, vamos a cargarla, cargamos. Una vez que se carga la data, ya podemos ver en vista de tabla, ¿no? En la parte lateral izquierda, que se nos carga toda la data de este archivo que trae Power BI por defecto, ¿no? O que trae para practicar, ¿no? Tenemos la data, tenemos segmento, país, producto y una serie de columnas para poder armar algunos informes. Entonces, vamos acá. Entonces, vamos a armar, a ver, vamos a armar eh, algunas ventas o vamos a poner algunos gráficos, ¿no? Entonces, a ver, primero vamos viendo lo que tenemos acá en la parte lateral derecha, ¿no? Tenemos algunos campos que es COGS, a ver, COGS, eso acá, Financial, ya, algunos códigos. Vamos a tratar de armar o vamos a tratar de entender esta data, ¿no? Asumo que estas son ventas, ¿no? Porque ¿qué dices? Son ventas totales, este número. Eh, precio de venta, el número, la fecha de la venta, también tiene el mes, tiene el año, ¿no? Eh, tiene profit, que se podría decir que es la ganancia o el beneficio, ¿no? El precio de fábrica, las unidades vendidas, ¿no? El descuento, el producto y el país. Y finalmente segmento. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ¿no? Haciendo un análisis así general, un análisis somero, podemos armar ya nuestra primera gráfica, ¿no? Ojo, siempre recalco esto. Antes de armar cualquier gráfica, lo primero que tienen que hacer es entender su archivo, es entender sus datos, ¿no? En este caso tenemos datos, como nos podemos dar cuenta, datos de ventas, ¿no? Ventas y descuentos. Entonces, lo que podríamos hacer es armar una tarjetita. A ver, ponemos una tarjetita por acá y le vamos a añadir a esa tarjetita
Ahora, ¿qué es de especial, qué de especial tiene esta tarjeta, ¿no? ¿Por qué la añadimos? Porque nos permite ver de manera, a primera vista, un precio o un número que de repente a la persona a la que le vamos a presentar el informe le va a impactar o va a querer ver primero. En este caso, asumimos que las ventas totales, que son gross sales, son las que van a aparecer acá. Entonces, miren, ya de primera vista podemos ver que es 127,93 en millones. Este es el número de ventas. Ojo que aquí también podemos editar, ¿no? Hay mucho aquí en este elemento por editar. Entonces, vamos acá, podemos ir a general, suma, acá no es gross. Suma de ventas. Vamos acá de manera general a ver qué tal. Vamos a quitarle esta etiqueta, ¿ok? Suma de gross sales. Ya, vamos a general y le vamos a poner un título. Y en este título nosotros le vamos a poner ventas totales. Entonces, listo. También le podemos añadir no sé, colores. Recuerden que es importante. Eh, Aquí sí bueno, como lo estamos haciendo de manera rápida, le voy a poner este tipo de colores, pero sí les aconsejo que en sus dashboard, en todos los dashboard que armen o los informes, sí mantengan una paleta de colores adecuada. Ya clases más adelante vamos a manejar ese tema, ¿no? Vamos a ver qué tipo de colores se puede usar, ¿no? Pero ahorita lo vamos a hacer de manera rápida. Entonces, ventas totales, vamos a ponerlos un poquito más grande. Está, ventas totales. Vamos a cambiar de fuente que sea un Segui. Ok, listo. Son ventas totales. Entonces, esto así a primera vista, sí, estas son nuestras ventas totales, ¿no? Pero quizás alguien ya está bien y puede decir, yo tengo mis ventas, pero ¿y cuáles son mis ganancias? Y en este caso, ¿cuáles son las ganancias? Entonces vamos a agregar la tarjetita, una tarjeta que me permita ver cuáles han sido mis ganancias. Y en este caso, aquí, ¿cuáles son las ganancias, no? No se preocupen ya, esto, como está en inglés, eh, ya más adelante vamos a trabajar con archivos en español, pero y para que se den cuenta, vamos a utilizar estos datos. Entonces, de nuevo, aquí pueden volver a editarlo, pero un pequeño truquito es que ustedes den aquí clic, copien este formato y lo lleven acá. Entonces, el formato que tiene acá lo va a tener este. Y ahora sí podemos agregarle el título, ¿no? Que va a ser ganancias. Ganancias. Entonces, si ustedes ponen ganancias, miren. De golpe total, así a primera vista, ya yo estoy viendo cuáles son mis ventas y cuáles son mis ganancias. Deben tener en cuenta que son datos muy importantes que les interesan a las áreas que requieren estos informes, ¿no? Enfóquense siempre en lo que van a pedir, en lo que podrían pedir, en los datos que pueden calcularse a partir de de estos informes. Entonces ya tenemos ventas totales, tenemos ganancias, ¿no? También em, vamos a agregar un gráfico. A ver,
podemos tener un gráfico de... A ver, vamos a agregar, vamos a ver un gráfico de líneas de repente. A ver, y el gráfico de líneas le vamos a agregar mm, una fecha y las unidades vendidas, ¿no? A ver, ¿dónde están? Acá están las unidades vendidas y la fecha, la fecha. Ok, listo. A ver, vamos a analizar qué es lo que he hecho aquí. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la fecha nos ha traído año, trimestre, mes y día, ¿no? Año, trimestre, mes y día. Entonces, yo no necesito que me lo clasifique por año, trimestre o día. Yo, a ver, digamos, debo pensar, ponerse en el lugar de la persona que te va a pedir el informe o de lo que tú desees armar. Yo, por ejemplo, por día no necesito. Año, quizás después más adelante. Trimestre puede ser, pero lo que necesito es mes a mes, ¿no? Mes a mes. Entonces ya tengo enero, ya tengo febrero, tengo marzo, tengo abril, ¿no? Entonces ya yo me doy cuenta que en enero las unidades vendidas han sido 67.835, ¿no? En febrero, 55.115. En marzo, ok, en marzo 53.000. Y así podemos ver las unidades vendidas por mes, ¿no? Entonces, ya tenemos listo otro cuadro, ¿no? Siempre y cuando analizando la data. Es importante analizar nuestra data. Vamos a añadir, a ver, una gráfica de barras. Miren, aquí me sucedió. Siempre asegúrense de, em, de que esté deschequeado o que no esté seleccionado su gráfico si es que quieren agregar otro. En este caso, estaba seleccionado mi gráfico anterior y por error le di a gráfico de columnas. No hagan eso. Vamos a volver a nuestro gráfico anterior, volviendo a dar clic al gráfico de líneas. Si yo quiero agregar otro gráfico, me aseguro de que no esté seleccionado el gráfico que acabo de armar, ¿no? Como no está seleccionado, ahora recién lo puedo agregar, ¿no? Un gráfico de columnas. Aquí está, aparece mi gráfico de columnas en blanco y voy a agregar em, las ventas, las ventas, las ventas, ¿dónde estaba? Acá está, las ventas. Y voy a agregar también el país. Listo. Listo. Ahí está. Listo. Ahora están mis ventas, o sea, el país por ventas. Y miren lo que va a pasar si yo selecciono a Canadá. Me aparecen solo las ventas de Canadá en ambos, en todo el gráfico. En ganancias, cuánto hacía en Canadá. Ventas totales solo de Canadá y las ventas por mes de Canadá. Ahora, si yo le vuelvo a dar clic, vuelve a su estado inicial. Entonces, esta es la gran ventaja que nos ofrece Power BI, ¿no? De cómo conectar toda la data, de cómo armar este tipo de informes que nos van a servir de una manera muy, muy eficiente.
Entonces, bueno, ya para guardar, guardamos este archivo, lo vamos a exportar. Podemos elegir una plantilla de Power BI o a PDF, ¿no? Una plantilla de Power BI, ventas, no, vamos a ponerle informe. Informe de ventas. Listo. Ok. Y lo guardamos. Informe. Power BI. Listo. Entonces, me aseguro de guardarlo en un lugar donde vaya a recordar. Vamos a ponerlo acá. Listo. Y ya está. Listo. Y de esa manera armamos nuestro dashboard, hacemos previamente haciendo análisis. Eh, Hemos visto el día de hoy cómo jalar datos de URLs, cómo subir archivos, ¿no? De diferentes extensiones y cuál es la potencia que tiene Power BI para hacer los informes de manera muy rápida. Entonces, hasta aquí, si hubiera alguna pregunta, hubiera alguna inquietud, es el momento para darla a conocer. A ver, nos pregunta Ramiro si se pone la meta, el proyectado y ejecutado y se quiere que la gráfica en negativo proyecte un color y por encima otro color. La gráfica en negativo se proyecta un color. Claro, o sea, claro que se puede, no se preocupen, eso, los temas, los colores, las condiciones, eso lo vamos a ver, no se preocupen, sí. Pero va a ser a medida que avancemos en clase, no se preocupen. Por eso esta ha sido una clase, como les repito, ha sido una clase así eh, muy muy general, ¿no? Ya vamos a ir profundizando en cada uno de los gráficos, no hemos visto funciones DAX, no les he mencionado, pero vamos a ver bastante programación con funciones DAX. Tengo entendido que las grabaciones las van a colgar, bueno, si es posible al día siguiente, las van a tener ya disponibles. Yo les voy a estar pasando todas todos los archivos que hemos trabajado, no se preocupen, los van a tener. Entonces, por ese detalle, no se preocupen, van a tener todos los archivos al alcance. Podría decirte que las grabaciones están inmediatamente al día siguiente. Eguski. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay otra pregunta o algunas inquietudes, a ver, aquí nos preguntan cuál será el horario de clases y bueno, a ver, tengo entendido que nos va a tocar el 25, ya la próxima semana vamos a tener clase el día jueves igualmente, a las 7:30. Ya, a ver, déjenme armarles el horario, a ver si la próxima semana les traigo armado el horario para que puedan tenerlo en cuenta. Otra pregunta de Ramiro nos dice, ¿nos pueden pasar sí,
Sí, no te preocupes, Ramiro. También los archivos se van a colgar en la web. No te preocupes, van a estar ahí disponibles. Va a tener bastante tiempo para practicar. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Bueno, chicos, a ver, nos dice Edwin. No, tengo entendido que vamos a llevar todo el curso, ¿no? Vamos a tener clases semana a semana. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clases que tenemos. Y sí, va a ser una vez por semana las clases. Si hay alguna modificación o alguna actualización sobre las clases, ya se los iremos comunicando en el grupo, no se preocupen. A ver, Carlos Rodríguez nos dice, el curso se ve interesante para perfilar nuestra diferencia. Sí, sobre todo eso, está dirigido para que ustedes puedan armar los informes, pero de por sí ya les recalco o les hago hincapié en que lo importante de Power BI no es tanto los informes, sino el análisis previo que se haga, el entendimiento de la data como tal, ¿no? Porque ya cuando tenemos la data, ya data armada, data limpia, ya se hace muy fácil armar los informes, ¿no? Es muy importante, voy a poner énfasis en el tratamiento, en las fórmulas, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, listo. Si no hay otra pregunta, el día de hoy doy por finalizada la clase. Sí les voy a pedir que por favor en la próxima clase voy a pedir participación para hacerla más interactiva, para hacer la clase más llevadera. Eh, vamos vamos a tener unos pequeños breaks, unos cortes en las próximas clases para poder, para que no sea tan monótona o para que no sea, tratar de que no sea aburrida, ¿sí? Bueno. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Mañana mismo les están pasando los archivos y la grabación de esta clase, que ha sido una pequeña introducción. Entonces, eso sería todo conmigo. Cuídense, buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase.